Para la gente que habéis venido de fuera de Santa Marta, que no sois de nuestro pueblo, os damos la bienvenida y os agradecemos vuestra presencia aquí. Para la gente que sois del pueblo y que nos conocemos, pues también encantados de que estéis aquí. Y también darles la bienvenida a todos los participantes que están aquí en la mesa para hablar sobre este tema que tiene una importancia fundamental no solamente en el Campo Charro, sino en toda la provincia de Salamanca, incluso me atrevería a decir en toda nuestra comunidad autónoma, por la implicación que tiene la propia Junta de Castilla y León en este atropello. Voy a decir únicamente que en julio de este año la Comisión Europea ha abierto una investigación sobre la mina de uranio de Retortillo y su entorno, al que afecta también Villavieja de Yeltes, y que de llegar a abrirse sería la mina de explotación a cielo abierto de mineral radioactivo, la única mina a cielo abierto de mineral radioactivo de Europa. Esto ha ocurrido en julio de 2017, es decir, ha llegado a los tribunales de la Unión Europea y seguramente nos podrán dar información de cómo va ese proceso y en qué está llegando. Esto que podría ser algo, digamos, novedoso, no lo es. Parece ser que es una práctica de la Junta de Castilla y León, porque tenemos referencia que en enero de 2010 las autoridades europeas decidieron demandar al Estado español por las irregularidades cometidas por la Junta de Castilla y León en las explotaciones mineras a cielo abierto en La Laciana, en León. Es decir, no es que sea un error de principiante, sino que parece ser que se insiste en un camino de poner al límite o sobrepasando las normas y las leyes que tanto se preocupan en reclamar a los demás. Tengo entendido que estamos en un marco normativo estatal sobre este tema de las minas que proviene del año 1973. Es decir, en el año 1973 todavía vivía nuestro... no voy a poner adjetivos, lo ponéis vosotros. Es decir, que estamos ante normas y leyes obsoletas sobre situaciones que afectan de una forma traumática no solamente al medio ambiente, no solamente al paisaje, no solamente a nuestra naturaleza, a nuestra ganadería y a nuestro entorno rural, sino en definitiva a las personas. Pero de esto nos hablarán la gente que va a intervenir, que os voy a presentar ahora, que saben bastante más que yo de todo esto. En primer lugar está Marta Santos, que pertenece a ECUO. Sabéis que bien, es un partido político con una gran implicación sobre temas medioambientales. Miguel Ángel Llamas, a mi derecha. Tú, Miguel Ángel, tienes perteneces a la comisión de la mina del Círculo de Podemos de Salamanca. Es largo, pero bueno, ahí queda dicho. Está también Victorino García Calderón, que pertenece a la plataforma Salamanca Antinuclear. Por otra parte, a mi izquierda está Jorge Rodríguez, alcalde de Villavieja de Yeltes. Y por último, José Ramón Barrueco, perteneciendo a la plataforma Stop Uranio. Y sin más, pues les doy la palabra. En primer lugar a Marta. Buenas tardes y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, porque supongo que estáis porque os queréis informar más, ¿no?, de las consecuencias de la mina, así que eso está muy bien, que Santa Marta se implique en esto, y agradecer a Andrés y a los concejales que hayáis organizado este acto, porque creo que es muy necesario. Bueno, como no sé si todos sabéis, un poco, me imagino que estáis un poco informados por lo menos de lo que se nos viene encima en Salamanca, hay una empresa australiana que pretende abrir no solamente minas de uranio aquí en Salamanca, que ya históricamente nuestra zona es una zona rica en uranio, el granito rico en uranio, y bueno, pues no es la primera vez que vamos a tener una mina de uranio, ¿vale? Desde las épocas de Franco y anteriormente ya hubo minas de uranio. Pero la novedad ahora es que lo va a explotar, o lo pretende explotar, una empresa minera australiana que no tiene ninguna mina abierta a nivel mundial, no es una empresa minera al uso, es una empresa especuladora financiera, ¿no? Eso por un lado.
y por otro lado se pretende hacer un almacén de residuos nucleares para entendernos llenamente. Esa es la gran novedad. Bueno, ahora mismo sabéis que en Ciudad Rodrigo ha habido minas de uranio y había una planta de concentración, de tratamiento de ese mineral que se llamaba Kergus. Esto lo gestionaba la empresa pública ENUSA. Bueno, era una empresa pública que gestionaba un recurso estratégico como es el uranio, entonces se hacía de forma muy controlada y de una forma bastante legal y fiable. Quiero decir que estábamos seguros de que más o menos, estés de acuerdo o no con las empresas, con la energía nuclear, estábamos más o menos seguros de que las cosas se hacían bien, se hacían de acuerdo a la legalidad. Vale. Lo que esta empresa minera quiere vender aquí es que es una empresa que trabaja o va a trabajar a bajo coste y que, que va a ser un negocio muy grande para los inversores. Entonces, esta empresa sospechamos que no tiene ninguna intención de explotar la explotación del uranio porque no es rentable. Sabemos que técnicamente no es rentable, pero lo que sí que nos preocupa es ahora mismo el almacén de residuos nucleares, porque ahí sí que puede estar el negocio. Cuesta mucho dinero a España gestionar los residuos nucleares, ¿vale? Se pasan a Francia y cuestan miles de millones de euros todos los años gestionar esos desechos, esos residuos nucleares. Sabemos perfectamente que Berkeley pretende hacer una gestión de esos desechos de residuos nucleares muy poco controlado y no nos fiamos en absoluto de cómo se va a hacer esa gestión. Para que os hagáis una idea, esos residuos nucleares que van a durar miles de años, en Ciudad Rodrigo hay una nave de ENUSA custodiada las 24 horas con videovigilancia, con mediciones periódicas de radioactividad, etc. Creemos que más o menos confiamos en ENUSA que lo hacen bien. Pero en Berkeley lo que quiere hacer con eso es volver a echar esos residuos en los huecos del campo. No van a hacer absolutamente nada con eso. Y eso no puede ser. Tenemos mucho miedo al almacenamiento de residuos nucleares por las implicaciones que puede tener. Desde ECO empezamos esta lucha, empezamos allá por el 2010 con esto y hemos seguido siempre 3 líneas de trabajo en el tema de la mina. Primero, creemos que tiene que ser una lucha ciudadana, donde la mina de uranio se ha opuesto el pueblo desde el principio, ahí no ha entrado Berkeley. Os quiero recordar que uno de los pueblos donde más interés tenía Berkeley en entrar era en la Alameda de Nardón. Ahí se hizo una consulta popular, el 99% del pueblo dijo que no quería la mina y Berkeley no se atrevió a entrar ahí. Es decir, creemos que la lucha ciudadana es muy importante, está demostrado, y tenemos que seguir haciendo presión. Nosotros impulsamos, y Jesús se acordará de allá por el año 2009-2010, impulsamos que hubiera una plataforma ciudadana para impulsar todo esto, y ahí se formó Escomural. Creemos que la lucha tiene que ser desde abajo arriba. Esa línea de trabajo siempre la hemos apoyado desde la lucha de la gente. Después hemos hecho todo lo que hemos podido desde las instituciones, desde el punto de vista político. Nosotros empezamos a llevar esto a Europa, hemos empezado a llevar esto a Portugal, hemos dado a conocer esto en Portugal. Vinieron diputados portugueses, vinieron mineros portugueses y ahí se ha empezado a idear el conflicto transfronterizo, que es uno de los apoyos más importantes que tenemos en Europa. Para parar esto es muy importante la actitud de Europa. Y para esto fue muy importante que los políticos portugueses, los verdes, los compañeros de los verdes de ECO están en el gobierno de Portugal, fue muy importante este conocimiento porque han elevado una protesta al Parlamento Europeo. Es decir, dentro de los graves incumplimientos que tiene la Junta de Castilla y León con todo esto, tienen deber de informar a Portugal, porque el efecto de la mina de uranio es transfronterizo. Eso es uno de los escollos graves que se encuentra Cañete en este momento en Europa. Es decir, no han informado a Portugal, ¿vale? Entonces, esa queja ha sido elevada. Han incumplido una normativa internacional, porque si se contamina el Duero, que van los afluentes del Duero, pasan por todo esto de la mina, imaginaros lo que se prepara en Portugal. El Duero es 2 millones de personas que viven del río y viven del río. Eso por un lado. En todos los ámbitos políticos que hemos podido, desde ayuntamientos, desde las Cortes de Castilla y León, llevamos este tema a las Cortes de Castilla y León y fue la primera votación que se votó en pleno en esta legislatura en las Cortes. Y se empató, Isabel estaba allí y seguro que se acuerda. Fue la primera votación disputada al PP desde que tenían mayoría absoluta, que empataron 3 veces en el pleno y decayó por empate. Decayó por empate. Se pudo haber ganado, pero bueno,
lamentablemente no todos los partidos... Bien, lo hemos llevado al Parlamento. Estuvo un año, fue invitado al Parlamento en el Congreso de los Diputados y organizamos una reunión donde invitamos a Ciudadanos, al PSOE, PP no quiso intervenir, por supuesto, y bueno, tuvimos una reunión en el Congreso con los compañeros de Toburanio planteándoles este tema. Y bueno, hemos planteado en el Parlamento Europeo en todos los que hemos podido. Y después la tercera línea que tenemos desde ECO es la línea judicial, porque tenemos claro que la batalla también se gana en los juzgados. Ahora mismo tenemos demandadas, tenemos en la Audiencia Nacional a Berkeley, junto con Ecologistas en Acción, ECO y Ecologistas han planteado una demanda en la Audiencia Nacional, nos la tienen admitida a trámite, luego la Audiencia Nacional ha visto que sí que hay miga para llevarlo adelante, porque si no te la rehúsa, lógicamente. Y bueno, es la autorización, nada más y nada menos que la autorización previa para lo que es la explotación minera, que depende del Ministerio de Industria y Energía. Entonces, ese es el talón de Aquiles ahora mismo de Berkeley. Si la Audiencia Nacional dictamina que retira esa autorización previa, adiós. Entonces, les tenemos metidas en las altas instancias que son necesarias para ello. Lamentablemente, la Junta de Castilla y León y el PP tienen plena connivencia con esta gente. Minas de Castilla y León son muy amigos, están imbrincados con Berkeley y bueno, se han quedado solos ahora mismo el PP. Entonces, políticamente están muy acorralados, pero bueno, se ve que Berkeley tiene los tentáculos muy largos, puesto que el lobby minero está entrando muy fuerte en la Junta. Como bien decíais, la ley de minas es franquista completamente. La ley de minas del 73 que tenemos ahora en España da más derechos a las empresas mineras que a los propietarios de los terrenos donde se explota ese mineral. Entonces, es que es lamentable que porque una empresa, más por ejemplo esta que es extranjera, que no nos reporta nada de beneficio absolutamente Castilla y León, más allá de unos cuantos puestos de trabajo, que no son tantos como dice Berkeley, a Castilla y León no le va a reportar nada. Entonces, es lamentable que el PP de Castilla y León esté favoreciendo a una empresa en contra pues, de los intereses de la ciudadanía y de la economía real, la economía que existe ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, nuestra línea de trabajo va a seguir eso, trabajando desde abajo arriba, pues eso, con concentraciones populares y estando en todos los ámbitos, desde el ámbito de la política, estando dando guerra en todas las instituciones posibles, porque es donde se nos oye y donde se puede hacer labor, y en el ámbito legal, y ahí seguiremos trabajando y viendo desde el frente. Que sepáis que yo creo que vamos avanzando bastante. Esta gente vive a base, sabemos todos, de captar dinero de capitalistas, a los que engañan claramente. Es la misma gente que estafó al gobierno francés. Berkeley es una empresa que está relacionada con una empresa que se llama Uramin, misma técnica, estafó incluso el gobierno francés. Sabemos que son especuladores, pero bueno, ahí están y bueno, pues siguen haciendo mucho daño. Así que esperemos que ahora mismo que estamos todas nuestras políticas juntas y esta lucha es muy importante, este frente común, bueno, pues logremos socavar a la Junta de Castilla y León, que el PP en definitiva de la Junta de Castilla y León, que es el que está permitiendo esto. Así que nada, más trabajo y vamos a seguir. Bien, por el orden más riguroso le paso la palabra a la canciller. Bueno, pues lo primero de todo agradecer a la organización por este acto. Es fundamental que compartamos puntos de vista, que hagamos difusión de lo que está sucediendo en torno a la mina. Yo voy a hacer un análisis lo más breve y pedagógico posible sobre las razones para oponernos a la mina, sobre la tramitación que han hecho las distintas administraciones y sobre qué tipos de iniciativas y de luchas podemos llevar a cabo a nivel político, social y judicial también. Bien, la mina de uranio de la comarca del Campo Charro atenta claramente contra los intereses económicos de nuestra tierra, también medioambientales y, por supuesto, con graves riesgos sanitarios para la salud. Hay que recordar que
esta mina afecta a una superficie pues, catalogada espacios protegidos por la red Natura. Es decir, son espacios que tienen un interés medioambiental muy claro y sería una gran pérdida si esto se sigue llevando a cabo para el medio ambiente. Ese dato es fundamental. En segundo lugar, hay que dejar claro que la instalación de la mina y de todas las plantas asociadas no es una cuestión jurídica, sino que tiene que ver con una decisión política. Es decir, no existe ninguna obligación de las administraciones de aceptar la apertura de una mina. Esto es una decisión política que tiene que valorar distintos elementos en juego, ¿no? Su viabilidad técnica, pero también su conveniencia. Eso sí que es importante dejarlo claro. O sea, no existe, las empresas no tienen un derecho a abrir una mina en cualquier circunstancia, sino que es una decisión que está arreglada, pero que también tiene un componente discrecional de evaluación política, de si conviene a nuestra tierra tener una mina de esas características. Luego, claramente, hay que hacer un análisis de coste-beneficio, ¿no? Aquí lo que ofrece la empresa Berkeley es una explotación minera de 10 años, ¿no? Y el único beneficio que plantea, y esto es lo único que plantea Berkeley, es la creación de empleo. Bien, en los propios documentos de Berkeley hay contradicciones sobre el número de empleos que se crean. En un mismo documento dicen que son 400, 200, es decir, que la falta de rigor también tiene que ver con los argumentos de los supuestos beneficios que tendría la mina. Pero, evidentemente, son mayores los costes. Son mayores los costes por la destrucción medioambiental, por los intereses económicos que merman, por ejemplo, a la ganadería o al turismo de la zona, y, por supuesto, para los riesgos asociados a la salud. Por lo tanto, ¿qué está en juego? Pues está en juego el ánimo de lucro de una empresa privada que, como bien ha dicho Marta, tiene intereses especuladores. Es una empresa que no tiene tanta trayectoria en el campo minero, sino que realmente está orientada a la financiarización de activos relacionados con los precios del uranio. Esto hay que dejarlo muy claro, ¿no? Es más bien una financiera especulativa que economía real lo que pretende hacer esta empresa australiana. Además, hay que tener en cuenta que este análisis coste-beneficio, ¿por qué se decanta? ¿Por qué las administraciones, y en particular la Junta de Castilla y León, lo decantan del lado de la empresa? Pues porque hay, y esto hay que decirlo muy claramente, intereses económicos y muy oscuros y espurios para tramitar este proyecto. Y pongo un ejemplo muy claro. El señor Lamela, un exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, conocido única y exclusivamente por privatizar la sanidad de la Comunidad de Madrid y por favorecer a los intereses empresariales, el señor Lamela hizo lobby, fue contratado por Berkeley para que hiciese lobby en la Comisión Europea ante el señor Cañete, comisario de Energía. Pues bien, el señor Lamela fue el número 2 de Cañete en el Ministerio de Agricultura. Aquí vemos claramente los intereses económicos que hay. Una empresa contrata a un expolítico para que haga lobby ante otro político. Y, curiosamente, el comisario Cañete emite un parecer, un informe favorable a los intereses de la minera. Aquí vemos los intereses económicos espurios que hay detrás de la mina. ¿Más cuestiones? Pues, en el fondo, esto es un caso más de una dinámica general que vemos en el día a día, ¿no? Cómo nuestros gobernantes, por mucho que se envuelvan detrás de la bandera de España, cómo nos venden ante poderes económicos extranjeros. Lo hicieron, por ejemplo, modificando el artículo 135 de la Constitución española para que fuese prioritario el pago de la deuda pública frente a cuestiones, por ejemplo, como los derechos sociales, y lo hacen ahora vendiendo nuestra tierra, vendiendo nuestro medio ambiente, mejor dicho, malvendiéndolo a una empresa australiana especuladora. Esto hay que dejarlo muy claro porque son los intereses que están detrás de la mina. Y ahora me voy a pasar a exponer algunas cuestiones que tienen que ver con la tramitación de este procedimiento. Hay que dejar muy claro que esto es una cuestión sencilla de comprender en cuanto a los intereses en juego. Esto es así, o sea, hay un interés económico y hay unos políticos, unos gobernantes que atienden a esos intereses económicos por encima del bienestar general, pero lo que es la tramitación jurídica es muy compleja. Y esto hay que ser muy pedagógicos para explicar todo lo que tiene que ver con los errores de procedimiento muy graves que se están dando en la tramitación de la apertura de una mina de uranio en nuestra provincia. Son muchos sectores los que están implicados. Por ejemplo, la concesión de la explotación minera es un procedimiento en sí mismo.
que compete a la Junta de Castilla y León. Pero, como bien ha indicado Marta también, la apertura de la mina de uranio también viene asociada a plantas de fabricación de concentrados de uranio que tienen consecuencias medioambientales y también relacionadas con la energía nuclear y con las radiaciones que emite ese tratamiento del uranio. Por lo tanto, también es competente el Ministerio de Industria y también el Consejo de Seguridad Nuclear, porque afecta también a la energía nuclear. Por lo tanto, concesión minera Junta de Castilla y León, energía nuclear, todo lo que tiene que ver con las radiaciones y con las instalaciones de primera categoría, como son las que están asociadas a la creación de la mina, el Ministerio de Industria. Y también hay competencias relacionadas con el urbanismo y el medio ambiente, donde tienen competencias los ayuntamientos implicados y donde tiene competencia también la Junta de Castilla y León. Otras administraciones que tienen propia autonomía, por así decirlo, la Confederación Hidrográfica del Duero. La Comisión Europea también tiene competencias. Como vemos, es un cúmulo de administraciones las que están implicadas. ¿Qué es lo que pretende hacer Berkeley? Pues de alguna forma mostrar una realidad fraccionada a cada administración y ocultar el alcance real del proyecto, para impedir que haya una valoración real sobre lo que está sucediendo en torno a la mina de uranio. Bien, algunos errores muy concretos que demuestran que, por lo menos desde mi opinión, no son errores casuales. No son errores casuales, y esta es la gran pregunta. Yo creo que el enfoque que tenemos que darle y la realidad de lo que está pasando con la mina de uranio tiene que ver mucho con la captura de las administraciones públicas, de los poderes públicos, por poderes económicos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque es lo que está pasando realmente con la mina. La mina de uranio de Retortillo, y yo me atrevo a decirlo, y hay que perder también el miedo y hay que ser valientes, es una trama de corrupción, y así hay que decirlo claramente. Bien, ejemplos. De entrada, Berkeley ya mantenía relaciones muy extrañas con la ENUSA, que es una empresa pública, lo ha dicho Marta, que se dedica pues, al tratamiento de la minería radiactiva y de las instalaciones que tienen que ver con el tratamiento del uranio, pero siempre desde lo público, ¿no? Una empresa pública. Pues bien, hay unos convenios y hay unos acuerdos de colaboración muy sospechosos entre la empresa minera Berkeley y ENUSA. Unos convenios que hacen referencia a las reservas de uranio, que desde luego se ve que hay un trato pues, presuntamente favorable a los intereses de la minera, de la empresa Berkeley, porque ENUSA siempre ha dicho que no es viable, que esas explotaciones mineras que pretendía Berkeley no son viables. Sin embargo, pues va favoreciendo los intereses de la empresa Berkeley. Esos acuerdos merecen mucha atención, porque ahí ya se ve esa connivencia que hay, esa complicidad entre los poderes públicos y los poderes privados, en este caso encarnados en la empresa Berkeley. Cosas que se han ocultado, bueno, errores muy sospechosos, por ejemplo, en la publicación de anuncios en el boletín oficial de la provincia. Se olvidan detalles como, por ejemplo, la planta de fabricación de concentrados, que tiene serias consecuencias para la salud y para el medio ambiente. Casualmente, eso se olvida y, bueno, en algún caso se rectifica. Se oculta también, y se ocultó, que este proyecto en la comarca del Campo Charro, en Retortillo, tenía una dimensión también en Extremadura, posteriormente paralizada, pero eso se oculta, ¿no? Se preveía también un transporte de materiales asociados a este mismo proyecto, cosa que se ocultaba a las administraciones competentes. Más cuestiones, detalles, pequeños detalles, como por ejemplo, ahora que se está pretendiendo hacer una expropiación forzosa de los terrenos, pues vemos cómo no se están cumpliendo todas las garantías. Errores, por ejemplo, simplemente una anécdota: para hacer un trámite de alegaciones, reducen los días a lo que dice una norma que es claramente preconstitucional, como la ley de minas, en lugar de atender a lo que dice la ley de procedimiento administrativo, que prescribe que hay 20 días para hacer alegaciones. Son pequeños detalles que vamos viendo que no pueden tildarse de casuales. En relación con la energía nuclear, con el tratamiento que tiene que dar el Ministerio de Industria, nuevamente vemos errores y vicios de procedimiento, lo cual es muy sospechoso. Por ejemplo, pequeños detalles como la catalogación de los residuos. La catalogación de los residuos, que hay distintos estadios, pues curiosamente pues, se cometen errores en la catalogación de esos residuos. Más cuestiones, por ejemplo, las solicitudes que hace la empresa están desacompasadas. A una empresa, a una administración, se le dice que se va a hacer una cosa y pasan determinados meses, un número de meses, y le dice otro proyecto diferente a otra administración.
Con lo cual, la empresa en ningún momento ha sido transparente sobre el alcance real del proyecto que quería tramitar. Y por supuesto, más cuestiones, pese a ese parecer que he comentado antes, que emite el comisario de Energía, el señor Cañete, favorable a la mina, posteriormente se ha dicho aquí, la Comisión Europea abre una investigación porque se han incumplido las obligaciones de información. Vamos viendo la cantidad de errores y de vicios de procedimiento que se están cometiendo. En relación con las materias de urbanismo y medio ambiente, más de lo mismo. El procurador del común, y esto hay que decirlo y es muy importante, el procurador del común, que viene a ser el defensor del pueblo, la misma figura en Castilla y León, ha emitido una resolución diciendo que se tiene que hacer una nueva declaración de impacto ambiental y que se tiene que hacer una nueva evaluación de las consecuencias para la zona Red Natura en la provincia de Salamanca. Por lo tanto, vemos como incluso una institución como el Defensor del Pueblo de Castilla y León, que es el Procurador del Común, está poniendo en entredicho la labor que hace la Junta de Castilla y León a la hora de tramitar ciertos permisos. Y algo de lo que tenemos que hablar más, que es lo más importante, los riesgos para la salud, ¿no? Los riesgos, se habla muy poco de la salud, hay pocos informes que hablen de salud. Esto no es posible. Afortunadamente, gracias a la lucha ciudadana, las distintas administraciones o instituciones poco a poco vamos consiguiendo que se posicionen. Por ejemplo, la Diputación de Salamanca ha encargado un informe sobre las consecuencias que tiene este proyecto para la salud. El Ayuntamiento de Salamanca también ha encargado ese informe. Vamos viendo cómo las inquietudes que nos genera en la tramitación se trasladan también a las consecuencias, a los riesgos. ¿Cómo es posible que un proyecto de estas características apenas tenga consideraciones e informes sobre los riesgos asociados a la salud de las personas, ¿no? Esto es fundamental y aquí deberíamos también, yo creo, que priorizar nuestros esfuerzos. Tiene que haber muchísima más información sobre los riesgos, tiene que haber muchísimos más informes independientes sobre lo que se está tramando en relación con la mina de uranio. Y finalmente, pues hacer referencia, se han hecho aquí alusión a algunos procedimientos judiciales, son numerosísimos los frentes judiciales, o todavía no judicializados, pero en vías de serlo, que en distintas fases del procedimiento cuestionan la forma en la que se ha actuado a la hora de tramitar el proyecto. Por lo tanto, vemos que es un proyecto viciado en cuanto al procedimiento y viciado en cuanto a los intereses que están detrás del mismo. Simplemente para ir concluyendo, porque somos bastantes los que intervenimos y tenemos que compartir el tiempo, Podemos, desde el principio, también ha estado luchando sobre este tema. Hemos llevado la mina de uranio, las reivindicaciones de la calle, las hemos tratado de llevar a las instituciones. Hemos promovido proposiciones no de ley, hemos promovido distintas iniciativas y vamos a seguir haciéndolo. De hecho, aprovecho que está aquí Isabel Muñoz, procuradora en Cortes por la provincia de Salamanca, para comentar que va a presentar una proposición, si no lo ha hecho ya, una proposición no de ley, que ya está aquí preparada, en la que se mencionan todos los riesgos que he venido aquí comentando y se pide expresamente que las Cortes de Castilla y León insten a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León a que, en aras del principio de precaución, muy importante el principio de precaución, encargue la elaboración de un informe independiente sobre las consecuencias y riesgos para la salud del proyecto de explotación a cielo abierto de una mina de uranio en la provincia de Salamanca. Y aquí, nuevamente, los partidos políticos, el resto de partidos políticos, tendrá que retratarse a ver qué votan y a ver si alguien tiene el atrevimiento de votar en contra de un informe que analice las consecuencias y riesgos para la salud de la explotación de la mina de uranio con las plantas asociadas a ese tratamiento. Y por último, fundamental, la movilización. Se está consiguiendo mucho, la movilización social, también la acción institucional, hay que trasladar las propuestas de la calle también a las instituciones, la solidaridad con los activistas y desde aquí todo el reconocimiento y apoyo a los activistas que están llevando una labor ejemplar en la lucha ciudadana y que la empresa Berkeley está intentando arrinconar, que está intentando amordazar. Esto hay que dejarlo muy claro, hay que apoyar claramente a los activistas, unidad, valentía. Y también yo creo que hay que llevar a cabo una batalla en todos los frentes, en el frente judicial, en el frente político y por supuesto social. Y una advertencia para que seamos conscientes de qué estamos hablando realmente, del alcance de esta empresa y de los intereses ocultos que están detrás de ella. Cómo la empresa Berkeley ha comprado publicidad en todos los medios de comunicación de Salamanca. Por lo tanto, vamos a tener que ser las gentes, la ciudadanía,
los que con el boca a boca, con nuestra lucha ciudadana, aprovecho también para recordar que el día 26 de noviembre tenemos una manifestación en Salamanca a las 12 de la mañana. Es fundamental la lucha ciudadana, porque con los medios de comunicación comprados, la publicidad de esos medios de comunicación comprados por esta empresa, no podemos contar. Por lo tanto, tiene que ser una lucha de la gente, una lucha de la ciudadanía, y desde luego que podemos estar al servicio de esa ciudadanía movilizada. Muchas gracias. Como Miguel Ángel ha hecho referencia a los medios de comunicación que tenemos en esta provincia, por llamarlos de alguna manera, quiero decir que sobre este acto que estamos aquí celebrando, en primer lugar el Ayuntamiento de Santa Marta nos ha denegado el uso del auditorio que tenemos, un auditorio con capacidad para casi 300 personas, rehabilitado hace poco con los impuestos de los vecinos de aquí de Santa Marta, por unos criterios que yo no acabo de comprender, y por otra parte de la prensa escrita, que creo que solo hay un periódico, si no me equivoco, nos ignora absolutamente, ha ignorado este acto. De los medios digitales únicamente he visto referencia en Salamanca, RTV, se llama así, ¿no? Al día. Por lo tanto se lo agradecemos desde aquí, pero el resto de medios digitales nos han ignorado absolutamente. Es gracias a las redes, es gracias al boca a boca y es gracias a la pelea entre todos como podemos difundir y apoyar esta cuestión. Le paso la palabra a Victorino García Calderón, que tenemos un problema porque no nos llega el cable. ¿Se me oye? No, pero en la otra sala no. ¿Se me oye? Pero no se puede pasar el cable, es que no se oye, hay gente. Ahora viene streaming en directo. Vamos a ver un vídeo afortunadamente está Tipo fino. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Buenas tardes a todos y evidentemente agradecer a los organizadores de este acto pues la invitación a participar en él, de parte de Salamanca Antinuclear. No os asustéis por lo que voy a leer al principio, ¿vale? No es mío. El proyecto Salamanca ha rejuvenecido a Retortillo. Vuelven a nacer niños en una zona que se estaba despoblando. No estamos arruinando a los habitantes de Retortillo. En realidad los estamos rescatando. España es aún una joven democracia donde todavía hay sectores explorando los derechos que pueden ejercer. Que el 37% de la plantilla sean mujeres es un ratio muy elevado para una empresa minera. Son las ventajas de la minería del primer mundo. La Unión Europea confirmará que el proyecto Salamanca se está desarrollando en cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la legislación europea y de acuerdo con los más altos estándares internacionales en materia de salud, seguridad y medio ambiente. ¿Nos suena? Asistimos a una campaña de desprestigio impulsada para acabar con este proyecto y dejar sin empleo a 70 trabajadores y a sus familias, que está siendo promovida por un grupo cuya ideología antinuclear es inconsistente con las políticas actuales de España y de la Unión Europea. Aún así, estamos muy orgullosos de lo que hacemos. Bueno, estas son algunas de las citas del señor Paul Adderley, consejero delegado de Berkeley Energía y máximo responsable en Londres de esta empresa especuladora que no ha explotado nunca, como decía Marta, una mina de uranio en su vida y que no tiene ninguna experiencia práctica en este campo. Pero aquí sí tiene alguna experiencia. De hecho es hasta ahora arrancar, trocear y posteriormente vender más de 2.000 encinas centenarias cuyo valor de mercado ronda cerca del 1.000.000 de euros y que se han podido repartir entre 10 o 12 personas, entre ellas varios concejales de Retortillo.
A los dirigentes de Berkeley se les nota que están nerviosos, más bien yo diría que están cabreados. Y se ve que los que estamos en contra de esta barbaridad les estamos ganando la partida, ¿quién lo diría? Actualmente, los agradecidos y cacareados 70 trabajadores alrededor de ellos, que dicen, han contratado y que sabemos de buena fuente que están en gran parte de la jornada de brazos cruzados, pasándose el tiempo, suponemos, contando las encinas que han destrozado y enumerando las que destrozarán, o viajando a Salamanca en horas de trabajo en un autobús pagado por Berkeley para manifestarse con carteles realizados por la propia empresa frente a la Diputación como pobres víctimas indefensas de los malvados antimina. Se ve que el dinero no lo puede todo, porque no acaban de obtener todos los permisos que necesitan para consumar sus destructores propósitos y porque, según su propio proyecto, ya tendrían que estar explotando la mina desde hace casi 4 años y aún no han empezado debido fundamentalmente a la fuerte oposición ciudadana y según sus propias palabras, no han tenido nunca en otras especulaciones mineras. El Ayuntamiento de Retortillo, junto al de Boada y Villares, lleva meses sin poder funcionar normalmente porque hasta 3 secretarios interventores han abandonado el puesto por los líos que hay dentro del primero, según han manifestado en público algunos de ellos mismos. Berkeley asimismo dice que se ha gastado más de 70 millones de euros en este proyecto, pero en Retortillo no se ven por ningún lado. Algún sitio habrán ido a dar. Y lo que sí es cierto es que los puestos de trabajo, unos 80 entre directos e indirectos, quizá más, que ha habido durante más de un siglo en el balneario, están en serio trance de desaparecer, si no lo están haciendo ya. Entonces, ¿a qué se debe el bombardeo de publicidad de las empresas del uranio que trabajan en Salamanca que estamos padeciendo y en parte financiando los medios de comunicación? Prensa en papel, diarios digitales y emisoras de radio se han vendido por unos euros al poder del dinero. También los autobuses municipales, la Plaza Toros, concursos para lograr el respeto a la naturaleza, incluso una asociación contra el cáncer infantil. Hace falta tener poca vergüenza. Y hace unos días, el apadrinamiento de un equipo de fútbol. Todos ellos son hasta ahora, quizá hay más cosas, todos ellos son hasta ahora los receptores sin escrúpulos de las limosnas que la multinacional utiliza a modo de propaganda para comprar la opinión pública salmantina y lavar su imagen. No es de extrañar que Berkeley lo haga. Se está jugando recuperar los millones invertidos, pero que lo haga en USA y en una empresa nacional. Y encima con dinero de todos, es un auténtico escándalo del que la inmensa mayoría de los salmantinos o no saben o parecen que no quieren saber nada. Lo cual llama la atención en manera extrema. ¿Qué relación tiene USA con todo esto? Sabemos que la empresa española, que pagamos entre todos, abandonó el matrimonio con Berkeley por falta de rentabilidad, según dijo ella misma al comienzo del proyecto, y no quiere verse comparada ni implicada en el destrozo chapucero ambiental de la empresa anglo-australiana. Tampoco quiere que los salmantinos confundan a las dos empresas. ¿Por qué será? ¿Hasta cuándo van a suponer estos señores, unos y otros, que estamos dispuestos a tragar sus mentiras, a soportar su despropósito por la industria contaminante cuando menos y destructora si se lleva al extremo del belicismo? ¿Hasta cuándo estamos dispuestos a transigir con su hacer arboricida el destructor del campo charro por una parte y las ocultaciones sobre el uso del uranio enriquecido por la otra? Mientras tanto, el pasado día 21, Día de la Provincia, cientos de alcaldes se reunieron en torno al pesebre del Palacio de la Salina. Y según la prensa, solo hablaron de la sedición catalana. Cuando tenemos aquí mismo en nuestro campo, no solo la ocupación extranjera más sangrante, sino la destrucción por siglos de gran parte del mismo y de todo el entramado social y humano por medio de una multinacional australiana y de una industria nacional casi secreta al lado del Tormes. Con ser grave todo lo expuesto, desde Salamanca Antinuclear pensamos que lo peor que está pasando en Retortillo, y pasarán si amplían el proyecto a Villavieja y a la Mena de Gardón, es la ruptura del entramado social y humano. Así,
Las explotaciones familiares, tanto agrícolas como ganaderas, y las propiedades, ya sean rurales o urbanas, de todos los vecinos de la zona, estén a favor o en contra de la mina, se están devaluando de tal manera que ya nadie las quiere. En Retortillo se venden varias casas, la escuela y el bar están en las últimas, y la ruptura de muchas familias divididas en dos partes irreconciliables, unos a favor y otros en contra, obviamente, es tan atroz que se están llegando a las amenazas personales, como parece que está pasando en Cataluña y que tanto le preocupa al PP, mientras que aquí el mismo partido deja a sabiendas que eso mismo ocurra, porque los votos aquí son pocos y los tienen más que asegurados, mientras que en Cataluña es justamente lo contrario. Es sangrante escuchar de labios de familiares que han sido durante toda la vida como hermanos, o incluso algunos, en algunos casos, mucho más que eso. Perdonadme. Frases como, iros de aquí, ya no sois de la familia. O tantos, a todos los que están en contra de la mina había que echarlos a matar del pueblo. Que voy a pegar los tiros. A los que me quieren quitar el trabajo, les arranco los brazos antes de que me quede sin ella. Y cosas por el estilo. Eso sin contar la más que sospechosa carta soga que recibió uno de los concejales de Retortillo que llevaba el membrete de Bertele y de la que nunca más se supo. No se supo nada de su autoría, pese a que el día siguiente inundaron los medios acusando veladamente a otros, a nosotros, diría yo, de tal hecho. Mientras que al tiempo la minera se querellaba con uno de los activistas más significativos, Jesús Cruz, proceso que aún está en marcha y que demuestra bien a las claras la falta de escrúpulos de una multinacional intentando cerrar el blog de Jesús en la red para poder acallar una de las voces que más daño les causa. Este destrozo de la vida y del entramado familiar no es solo culpa de los que no ven más allá de unos pocos o muchos billetes que les ponen delante de los ojos. Los poderes públicos lo saben y, por supuesto, Berkeley también. Ambos están caminando por la peligrosa senda de la división ajena y si no se ha llegado a más, ha sido por la cautela y saber estar de los que estamos en contra de la mina. Pues ya hemos perdonado las ofensas de nuestros convecinos de antemano. Pero a los que no podemos ni queremos perdonar es a los responsables de este destrozo. No perdonaremos nunca a los que la usura, la corrupción, el poder y el dinero les puede más que el amor a una tierra en la que no nacieron y de la que se quiere llevar todo lo que tenga de valor para hacerse más ricos de los que ya son. Os recuerdo que el señor Bellón cobra 700.000 euros al año. Solo. Por ejemplo. Sin importarles el destrozo que vayan a dejar aquí. Y todo esto a base de mentiras. Cabe preguntarse, llegados a este punto, algo muy terrible, pero que escapa de nuestro alcance y por falta de información al respecto. ¿Qué implicaciones tiene el Estado en este entramado delictivo o cuasi delictivo? ¿Por qué se va el rey a pactar en Omán? ¿Está destinado todo el noroeste peninsular, debido a su envejecimiento y despoblación, a este tipo de negocios? ¿Lo tienen ya pactado? Algunos les estamos haciendo frente, y Berkeley lo sabe y lo lamenta. Sabe que defenderemos estas tierras buscando otras alternativas, que las tiene. Sabe que con nuestra lucha les ha salido no un grano, sino un tibiezo muy gordo. Y también sabe que se van a ir con su proyecto a otra parte. Y lo sabe porque sus acciones en bolsa no dejan de bajar. Necesitan que la maquinaria pesada, pero hemos estado hablando antes ahí, lo había estado hablando antes ahí, la maquinaria pesada que tienen se mueva cuanto antes. Necesitan la foto cuanto antes. De ahí las prisas que la Junta de Castilla y León
para que la Junta de Castilla y León, cómplice de todo lo que está pasando, expropie forzosamente a los propietarios que aún no se han doblegado. O bien que les haga un comprador verdaderamente explotador minero, que es lo que han hecho siempre. Y como ni una cosa ni otra están sucediendo en este momento, saben también que entre todos nosotros, tarde o temprano, conseguiremos echarlos de aquí. Pero por eso es muy importante estar organizados, sumarse a los movimientos ciudadanos en marcha y tomar conciencia de que la provincia de Salamanca se está jugando su futuro. Ahí entramos y entráis todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención. No a la industria nuclear, no a la mina, sí a la vida. Gracias, Victorino. El pasado 28 de octubre, no sé ya casi ni en qué día digo, hubo una concentración, creo que con un éxito rotundo en Villavieja, en el que estuvimos bastante gente de Santa Marta de Tormes, en el que también estaba Maricruz, de Izquierda Unida, que también está aquí a su lado Jesús Santos, concejal de Izquierda Unida Los Verdes, del Ayuntamiento de Santa Marta. Y yo, que tuve la oportunidad de decir unas palabras, les decía que Villavieja de Yeltes no está a 70 kilómetros de Santa Marta. Nosotros estamos con ellos y a su lado. Bueno, muchas gracias. Yo, como se dilata, he contado un montón de aspectos de la mina, pero me gustaría matizar. Me voy a centrar en una cosa que es el desembarco de Berkeley en este proyecto. Me voy a centrar en eso porque el expediente es grandísimo y ya lo iréis conociendo poco a poco los que hayáis empezado a conocerlo ahora. Mirad, el precio del uranio mundial estuvo estable hasta el 2003 en aproximadamente $10 cada libra. Estamos hablando de un producto que se compra y se vende por todo el mundo. Bien, a partir del 2004, 5, 6 y 7, los precios del uranio se dispararon hasta que en julio del 2007 alcanzaron una cifra entre 13 y 14 veces superior. Llegaron a alcanzar precios de 138 o 140 dólares la libra. ¿Qué ocurrió durante esos años? Pues a partir del 2000, en USA dejó de explotar todas las reservas nacionales definitivas que tiene en la provincia de Salamanca, que eran y siguen siendo muchas de ellas, ¿de acuerdo? En el 2002, en USA dijo, tenemos que cerrar la planta Kerkus porque los precios del uranio no hacen que la cantidad de uranio que somos capaces de sacar de aquí, el movimiento de tierras, la inversión en seguridad, lo haga rentable. Aquí hay un poco de uranio, hay una riqueza baja comparada con otras zonas, así que los costes de extracción no merecían tener la planta Kerkus en funcionamiento. Pero todo cambió con ese disparo de los precios a nivel mundial. Entonces, recién cerrada la planta Kerkus de Sailices, recién cerrada, nació o se creó una empresa muy pequeñita que se llamaba Minera del Río Alagón, ¿sí? Que la constituyeron 5 o 6 trabajadores, algún ingeniero de minas, alguno muy probablemente relacionado directamente con ENUSA, ¿de acuerdo? Entonces, esta empresa se hizo con empezó a solicitar un montón de licencias de investigación a la Junta. Actualmente, aunque la titularidad ha pasado a otra, disponen de unas 40 o 42 licencias de investigación que afectan a 60 municipios o más de la provincia de Salamanca. Pero el asunto fue que Minera del Río Alagón empezó poniéndole un contencioso administrativo al Estado para exigirle que hiciera el levantamiento de las reservas definitivas. Porque cuando el Estado reserva una zona porque los recursos son estratégicos, solo los puede explotar esos recursos, en este caso se les cedían a ENUSA. Por eso ENUSA era la única empresa que podía
explotar esas reservas. ¿Sí? Entonces, con el disparo o con el aumento tan vertiginoso de esos precios, ENUSA se replantea la posibilidad de reabrir la planta Queluz. ¿Sí? Para eso, entra en contacto o abre una especie de concurso público en el que le pide a las empresas interesadas, ENUSA emite comunicados en los que dice que las empresas multinacionales dedicadas a la minería de uranio están mostrando interés por sus reservas, y entonces selecciona a Berkeley. En ese momento, Berkeley tenía puesto un contencioso administrativo con el Estado. El propio Estado selecciona a una empresa con el que tiene un contencioso administrativo abierto. ¿Sí? Esto es así. Lo puso en el 2006, Minera del Río Alagón se lo puso al Estado, exigiéndole, solicitándole que levantase las reservas. Bien, antes de que se resolviese ese contencioso administrativo, ENUSA selecciona a Berkeley para reabrir la planta Queluz y explotar de forma conjunta, haciendo un consorcio, parte de las reservas del uranio que tiene a favor ENUSA y otras partes que tiene ya Minera del Río Alagón, Berkeley. Retortillo Santidad. Retortillo Santidad se había hecho el levantamiento en el año 2000 y ya se había quedado en concurso Minera del Río Alagón con esa anterior reserva, ¿de acuerdo? Se levanta vía un Consejo de Ministros. Así que en este punto del que estoy hablando del año 2008, están los precios disparados a nivel mundial. ENUSA selecciona a Berkeley con un contencioso abierto. ¿Sí? No levanta las reservas, ENUSA no levanta las reservas. Así que la vía, la forma de explotarlo es que ENUSA se mantenga en ese proyecto conjunto y van a explotar las reservas nacionales, Berkeley y ENUSA, ¿de acuerdo? Con un condicionado de características que tiene que ir cumpliendo cada parte del consorcio. El consorcio, la empresa, se iba a llamar NEPCO, ya tenía nombre y todo el asunto, ¿de acuerdo? En este devenir de los acontecimientos aparecen en Berkeley unos directivos que habían estado, hasta entonces no estaban, aparecieron en el 2009, aparecen unos directivos que habían estado relacionados, bueno, habían sido las cabezas o los organizadores del negocio que existió, yo no lo voy a llamar estafa porque no tengo esas pruebas, pero de un negocio que existió entre una pequeña empresa que crearon al efecto denominada Uramin, que compró unos derechos mineros en Namibia por 50 millones de euros y se los coló a Areva por 2.900 millones de euros. Estos sí que son datos, ¿sí? Los mismos directivos que huyeron ese negocio, porque el mundo en el que estamos, eso es un negocio, aparecieron en esta previa del consorcio. Y ENUSA le dio las orejas al lobo y los estudios de viabilidad que le tenía que presentar Berkeley para convencer a ENUSA de que el proyecto que se estaba diseñando era rentable. En ese proyecto ENUSA ponía a disposición de la empresa la planta Queluz, ¿sí? Y partes de las reservas nacionales. Ahí, en el 2012, definitivamente, desde el 10 hasta el 11, Berkeley le presentó 4 estudios de viabilidad a ENUSA. Y ENUSA rechazó los 4, con un montón de descalificaciones de aquellos estudios de viabilidad que habían hecho las mismas asesorías y las mismas empresas dedicadas a estos estudios, con los mismos directivos que habían urdido la trama Uramin-Areva. Ahí ENUSA dijo, hasta aquí hemos llegado. En el 2012 renunció ENUSA a constituir el consorcio con Berkeley. ¿Sí? En el 2012, en mayo concretamente. Bueno, pues inmediatamente después Berkeley le puso un arbitraje internacional a ENUSA en el que Berkeley le reclamaba a ENUSA, a nuestra empresa nacional, 200 millones de dólares en París. Y 2 o 3 meses después de esta reclamación,
anunciaron, tanto Nusa como Berkeley, que habían alcanzado un acuerdo para que cada uno siguiese su camino independientemente y pudiera Berkeley defender sus intereses, lo que estamos conociendo ahora, y en USA lo suyo, que en principio es desentenderse del asunto porque no quiere, no confía. Berkeley realmente es una empresa junior, no ha tenido explotaciones. A lo largo de estos años han cambiado el objetivo de la empresa, que antes ellos mismos decían somos una empresa exploradora e investigadora de recursos, pero ahora ya vamos a hacernos una empresa explotadora. Y es cuando cambiaron la denominación de Berkeley Resources a Berkeley Energía, ¿de acuerdo? Para que quedase claro que eran ya una empresa minera, no una empresa investigadora. Bien, la clave de este asunto que os he contado, que yo creo que más o menos se ha entendido, es que en el primer acuerdo en USA ponía a disposición del consorcio 4 reservas nacionales y la planta Kerkus, ¿sí?, sin haber hecho el levantamiento. Esas 4 reservas eran 4 de las 6 que Minera del Río Alagón reclamaba en contencioso administrativo. Y esa disposición de USA a Berkeley de esas reservas las hizo 3 meses antes de que se resolviese el contencioso, en el que el juez que lo llevó declaró a favor del Estado que no tenía la obligación de levantar la reserva, y de hecho no se levantaron, pero las puso a disposición. ¿Qué pasó realmente para que ENUSA renunciase a Berkeley? Pues posiblemente lo que os he sugerido, que vieron que Berkeley no era una empresa explotadora, no había unos intereses reales de explotarlo y que los estudios de viabilidad realmente eran muy deficientes. De hecho, son públicos, yo por lo menos tengo copia. La propia Berkeley en el 2010, en los estudios de viabilidad, hablaba de que ahora en el 2016, que hemos tenido suerte de haber podido retener el proyecto hasta ahora, los precios del uranio estarían como a $65, a 68, y con esos precios estimaban que iba a ser rentable, que ahora, a día de hoy, podía sacarse uranio de forma más barata que el precio al que lo iban a vender, y el USA dijo que de eso nada, y efectivamente ahora lo que entonces era el futuro ya lo estamos viviendo, y los precios del uranio del 2016 y el 2017 han sido la 4ª y la 3ª parte de las estimaciones que decía Berkeley, que hablaba de 68, de $65 la libra, y han estado a 17, a 22, llevan ya un montón de tiempo. Fukushima, la denegación de Alemania, o la renuncia de Alemania a seguir explotando la energía nuclear y apostar por las renovables, eso han convertido realmente en las expectativas que tenía Berkeley en una total y absoluta falsedad, y realmente tenía en USA la razón de que esos no iban a ser el precio, y por eso no merecía reabrir la planta Kerkus y volver a explotar el uranio. ¿Qué ocurre? Que parte de lo que se pensaba explotar está libre, y es único y exclusivamente el derecho de Berkeley, que es Retortillo Santidad, y un montón de licencias más que no están protegidas por la Reserva Nacional. Pero, para nuestra sorpresa, no hace mucho tiempo, hemos descubierto que ese acuerdo al que llegaron, así lo anuncia Berkeley, si estoy mintiendo ahora es porque he leído una mentira de Berkeley, porque lo anuncian en la página 11 de su reportaje anual del año 2012, dicen que el acuerdo al que llegan tras la ruptura es que NUSA le cede las otras 2 reservas que estaban en el contencioso administrativo. Es decir, que Berkeley se conforma con esas 2 reservas, aunque no pueda explotar las otras 4 ni utilizar la planta Kerkus. Entonces, el nuevo plan de Berkeley es: ahora me construyo yo mi planta, y voy a concentrar ahí el uranio que extraiga de Retortillo, Santidad, la zona 7, Alameda de Gardón y el Villar, que son las 2 reservas, se llama Salamanca 28 y Salamanca 29, que le ha cedido al parecer en USA, porque yo no tengo ningún documento que así lo reconozca en USA, sino un documento que así lo reconoce Berkeley. Sí, que dada la confianza que tengo yo en Berkeley, pues esto puede ser totalmente falso. Pero bueno, como lo ponen en su página web, así lo transmito yo, Berkeley dice que NUSA le ha cedido 2 reservas y que las puede explotar, que le ha cedido todos los derechos. No,
no redundo mucho más en el asunto, pero sí que quiero dejar la siguiente pregunta encima de la mesa para ENUSA, para la Junta, para todos los ciudadanos. Tenemos una empresa nacional de uranio sostenida 100% con fondos públicos. Es 100% pública, ¿sí? Depende directamente de 2 ministerios. Se han llamado de muchas formas, pero para entenderlo, el de Economía y Hacienda y el de Industria, que ahora se llama Energía, Industria y Agenda Digital, que era el Minetar, antes se llamaba el Minetur, pero no nos importa mucho, de 2 ministerios, a través de lo que se llama la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, a la que pertenece también Radio Televisión Española, la agencia EFE. La SEPI es una sociedad que tiene 70.000 trabajadores, entre ellos por los de ENUSA, los de Radio Televisión Española, Radio Nacional, Agencia EFE, un montón de empresas nacionales. Ese ministerio tiene el 60% del capital, o la participación de ese ministerio del 60%, y el otro es a través del CIEMAT, del Centro Nacional de Investigaciones Tecnológicas y Medioambientales, el otro 40%. Es decir, ENUSA la sostenemos todos con nuestros impuestos a 100%, ¿sí? Si hay unos recursos naturales que son capaces de generar tanta riqueza y desarrollar la comarca y crear unos puestos de trabajo y además generar muchos beneficios, los que quiere embolsarse Berkeley, ¿para qué queremos una empresa nacional? Si donde hay una riqueza de recursos nacionales reservados, en los que realmente ENUSA tuvo la posibilidad de explotarlos, pues yo firmemente no quiero que los explote nadie, pero si hay que sacarlos, que los saque ENUSA. Y si se va a ver beneficios, que esos beneficios vayan a las arcas públicas. Me parece que es de sentido común, ¿no? Además, ahora ENUSA va a invertir 150 millones de euros en la restauración medioambiental de esa planta, en el desmantelamiento y en recuperar toda esa zona. 150 millones de euros, cuando le costaría mucho menos reabrir esa planta y rescatar todos esos puestos de trabajo y toda esa riqueza para las arcas públicas. Si hay una riqueza verdadera, pero ENUSA no está dispuesta a sacarlo, ¿para qué coño queremos ENUSA? ¿Sí? Esa es mi pregunta. Y la otra, si ENUSA tiene razón, que yo juraría que la tiene, ¿qué coño hace la Junta dándole empuje y empuje y empuje? Gran número de los directivos, o algunos de los directivos que ha tenido y tiene ENUSA, que han rotado por ahí un montón de ellos, algunos permanecen, han participado en otros proyectos muy similares, por no decir idénticos a estos. Llegar a un sitio, hacer unas valoraciones, ellos se lo guisan y ellos se lo comen, yo le digo, hazme este informe de que esto va a ser, hazme este informe de que aquí hay uranio, hazme este informe de que es rentable, de que es viable, compras informes, la administración, si tiene poca intención política de parar eso, o de vigilarlo bien, o justo toda la contraria, de promoverlo, bueno, pues entonces se pueden ir modificando la legislación. La Junta lo ha hecho, ha modificado el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para que se pudieran tratar in situ las materias primas extraídas en una mina, que antes el tratamiento in situ y las instalaciones, en fin, han ido modificando normativas, toda la que ha hecho falta, para ir facilitando el desarrollo de este proyecto. Yo, es lo que me vuelvo a preguntar, una de las dos partes, o ENUSA se va a quedar con el culo al aire de verdad, o se va a quedar la Junta. Aquí lo que es verdad es que o el uranio que hay es rentable o no lo es, no hay medias tintas. ¿Hay negocio? Sí. ¿Por qué no se lo queda ENUSA? No lo hay. Entonces, ¿qué hacemos alimentando? ¿Cómo han acabado proyectos de este tipo? Pues empresas como esta y otras que han constituido, los directivos que constituyeron Minera del Río Aragón, Berkeley y España, en otras comunidades autónomas han hecho lo mismo. Las autonomías, los gobiernos autonómicos autorizaron la apertura de esa mina, a la vuelta de 2 años un ERE, despidos masivos y contenciosos administrativos contra los gobiernos autonómicos, porque luego además las empresas se las apañan para solicitar otro permiso y decir, bueno, no es sostenible porque no hay tanto metal como lo que pensábamos. Esto no me lo estoy inventando, esto ya ha ocurrido en España, en Asturias concretamente. Y con otras mineras donde estaban los mismos, y están los mismos ingenieros de minas, apoderados,
en fin, consiguientes, lobistas, que están aquí, los mismos, nombre y apellidos. Miráis en los boletines de registro mercantil y aparecen en tal año tal persona. Pues veis, se puede ir contrastando que esto no es la primera aventura de este tipo que ha pasado en España, ni mucho menos, ¿eh? Y bueno, pues luego al final esto acaba en que hay un contencioso administrativo contra los gobiernos o la administración que proceda reclamándole un montón de dinero. Sí, lo pagamos todos. Y lo pagamos todos. Yo os digo que cuando Berkeley desembarcó en España de la mano de NUSA, el propio Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes, pues confiamos en que no teníamos el conocimiento de este submundo de la minería, no lo teníamos. Y estábamos hablando del 2010, del 2011, donde había una crisis profunda y el trabajo era pues una cosa que se perseguía por todos los sitios, y nosotros con estos proyectos de la mano de NUSA, con la confianza que hemos tenido en esa zona por el hacer de NUSA, para bien o para mal, bueno, pues no ha generado ninguna catástrofe. Bueno, pues nosotros mismos, el Ayuntamiento de Villavieja, confió en este proyecto y firmamos con Berkeley un convenio, como hizo el Ayuntamiento de Torquillo, para promover, para dar pues nuestro visto bueno al proyecto. Claro, esto fue en octubre del 2011 y los informes de NUSA fueron en mayo del 2012. Así que medio año después de firmar el convenio, cuando yo leí los informes de NUSA, yo no sabía dónde meterme. Pero bueno, no es que yo haya cambiado de rumbo, porque la realidad es que nosotros dijimos que nos comprometíamos con vigilar y que todo se cumpliese. Así que cuando ha habido necesidad de decir no, por aquí no, por allá no, pues no hemos tenido ninguna duda, ¿de acuerdo? No es que hayamos cambiado de posición, ha cambiado el proyecto o la perspectiva que teníamos del mismo. Pues Javier Polilla me dijo a mí entonces, cuando hablaba con ellos, que no he vuelto a hablar con ellos, por supuesto, me dijo a mí: tú estate tranquilo, Jorge, si nosotros, si tenemos que demandar a alguien, no os vamos a demandar a vosotros, que no tenéis ni un duro, no tenéis dinero. Nosotros demandaríamos a la Junta, que es de donde podemos sacar dinero. Esto me lo dijo a mí Javier Polilla. Sé que lo estoy diciendo de forma pública y no lo va a poder negar porque me lo dijo así. Y finalmente, respecto a la confianza que le tengo yo, es que me gusta decirlo, a la empresa Berkeley es cero. Las declaraciones de Francisco Bellón, siempre que involucra algunas referentes a las mías, miente sistemáticamente. Lo que dice Francisco Bellón sobre lo que digo yo es totalmente falso. Lo he dicho en un montón de sitios y a mí no me demandan. Yo no es que yo tenga ganas de ir a juicio, pero si un juez me dice: oye, es que te ha demandado Francisco Bellón porque dice que mientes, pues yo le llevo toda la documentación. Quiero terminar, siempre me enrollo muchísimo. Sí, nos echan. Quiero terminar. Cuando Berkeley aparece en el 2008, a pesar de que, bueno, como estaba con el USA teníamos cierta confianza, pues se pusieron a hacer unas perforaciones muy cerca del pueblo, muy cerca. Y claro, pues los vecinos le reclamaban al ayuntamiento: oye, pero no pensaban abrir ahí una mina. Y nosotros nos pusimos en contacto con Berkeley, por escrito, afortunadamente. Bueno, nos gustaría, tenemos un boletín informativo y nos gustaría que tanto Berkeley como una agrupación ecologista, el propio Consejo de Seguridad Nuclear, nos diese una información un poquito para divulgar por la ciudadanía y que se entere que es una mina, que puedan tener información para posicionarse desde todos los puntos de vista. Una agrupación ecologista, el Consejo de Seguridad Nuclear, nos pusimos en contacto con la Universidad de Salamanca, nos escribió un pequeño texto de Geología, el departamento de la Facultad de Geología, y ellos también. Y nosotros nos dijeron: mandarnos las preguntas y nosotros os las respondemos. Y una de las preguntas que le mandamos en el cuestionario fue justo esa inquietud que nos transmitían los vecinos. Oye, ¿cómo están haciendo una mina ahí tan cerca? Y por escrito tengo. Lo he enseñado en muchos sitios. Nosotros sabemos que una mina tan cerca de un municipio no se podría abrir jamás. Lo que pasa es que los estudios no decían jamás, decían: si acaso dentro de 100 años, cuando ya no esté poblado, cuando ya no haya habitantes en el pueblo, nuestros estudios seguirán siendo válidos y es posible que se abra una mina. Esto lo dijeron por escrito en el 2008. Hay un informe de esos por la mayoría de las viviendas de Villavieja. En el ayuntamiento tenemos una copia, por supuesto. En el 2008 dijeron que jamás, y ahora están intentando abrir esa mina.
la misma. Lo que llaman la zona 7, ahora Berkeley, así que si eso no es mentir, que venga Dios y lo vea, Francisco. Demuéstrame que decirle a un pueblo, le mentisteis a un pueblo y a un ayuntamiento a sabiendas, conscientes, y si no, es que realmente habéis cambiado el rumbo, o sea que estáis mintiendo. Y lo han hecho continua y permanentemente. La relación con el Ayuntamiento de Villavieja es nula, absolutamente nula. ¿De acuerdo? Eso que quede meridianamente claro. Yo estoy deseando que finalmente diga Berkeley, nos vamos, porque sabemos que no vamos a poder abrir la mina. Bueno, como estaba previsto, en último lugar va a intervenir José Ramón Barrueco, de Silo Uranio. Y recordaros, que lo ha dicho Miguel Ángel Llama, que estaba yo antes aquí pidiéndole datos, recordaros a todos que el próximo día 26 de noviembre hay una manifestación que parte desde la Plaza de Anaya a las 12 hasta la Plaza Mayor de Salamanca, en contra de la mina de Retortillo Villavieja, que no se abrirá. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Y como hemos hablado mucho, yo voy a reforzar algunas cosas que he apuntado. Y bueno, hay cosas también que se me ocurren que, bueno, que a lo mejor no se han comentado o reforzarlas. Mismamente, el ex ha hablado mucho de que es una empresa especuladora. Por supuesto que es una empresa especuladora, pero ha hecho un daño real, que es lo que ha contado Vitorino. O sea, han destrozado encinas, 40 hectáreas de encinas, 1.800 árboles. Hay un estudio que lo encargó WWF, donde se evaluó el daño real que han hecho. Ya sabéis que en octubre de 2016 hicieron el desvío de una carretera y luego a partir de febrero hicieron una tala indiscriminada de encinas. Entonces son 40 hectáreas. Entonces, es una empresa especuladora, pero el daño es real. Daño real en la convivencia, como lo podéis ver en Vitorino. En el caso de Jesús, que le han puesto una querella. En el caso de que nos han declarado non gratos, a él y a mí y a la plataforma, en Retortillo. Entonces, hay un daño real en la convivencia de la zona. Yo soy de un pueblo que está al lado, Villares de Yeltes, que está al lado de Villavieja, y de Retortillo. Somos frontera de los dos pueblos. Entonces, el daño real, que es lo que no están haciendo. No es una cosa especuladora, serán especuladores, pero luego los que vivimos allí, los que convivimos, le pasará a Jorge con sus vecinos, y me pasa a mí, pues yo voy mucho a Villavieja, y ya no vas con la gente que trabaja para Berkeley y no te mira igual que te miraba antes. Entonces, realmente el tema es bastante difícil de la convivencia. Eso ha sido fomentado evidentemente por la corrupción, que es lo que decía Miguel Ángel. La corrupción. Entonces, en Europa, la autorización previa al Ministerio, ¿quién lo dio? José Manuel Soria, porque tenía el dinero para pagar. ¿Quién dio la concesión minera? Tomás Villanueva, que no puede decir nada por euro, que está mejor. Ese no puede decir nada, es el que dio la concesión minera de la Junta de Castilla y León. Y de los ayuntamientos ya es el despelote. O sea, el ayuntamiento de Retortillo, que está gobernado por el PSOE, ¿eh? Aquí se ha dicho que el PP, bueno, el alcalde de Retortillo es del PSOE. Y yo no he oído a nadie del PSOE que diga que ese señor no le representa. Entonces, el alcalde actual de Retortillo es del PSOE. Entonces, el tema es la corrupción que hay, que ha favorecido la instalación de Berkeley en la zona, con un daño real, como os decía. Por ejemplo, también la connivencia de sectores. Jorge ha citado ese estudio, que yo lo he visto, nos lo mandó a los ayuntamientos, al de Villares, y yo he visto la evaluación esa que decía, parte de la universidad, del grupo de ecologistas. Bueno, la Universidad de Salamanca, el presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca es José Ignacio Sánchez Galán, que es de Villavieja, pero es el presidente de Iberdrola, que tiene intereses con Berkeley. Todos los estudios que plantea Berkeley los plantea de la mano de Iberdrola. Entonces, la Universidad de Salamanca, que tendrá 800 años el año que viene, lo que ha hecho es favorecer la empresa minera. O sea, que eso que se sepa bien. Por supuesto, los medios de comunicación, la Gaceta nos silencia totalmente. Lo único que saca son las noticias negativas, como el tema de la soga, que sacó Vitorino, que es verdad, a ver, cuando sabemos quién realmente mandó la soga con el sobre de Berkeley al concejal, que es el que se ha beneficiado de la tala de encinas. Entonces, a ver cuándo sabemos eso. Por ejemplo, le hemos hablado de la ley de minas. La ley de expropiación, que mañana, si queréis presentar todavía, es el último día para presentar alegaciones al trámite de expropiación forzosa, mañana es el último día. La ley de minas, la ley de expropiación es de 1954. O sea, mañana es el último día para presentar alegaciones, que nosotros las tengo ahí y las tienes que firmar.
Me lo tiene que firmar. Entonces, el tema por ejemplo, de los impactos, ya se ha comentado que es una zona CEC y zona CEPA, que son de interés comunitario, es el río Yeltes, la mina, de todos modos, se habla de la mina de Retortillo, pero como ha comentado Jorge, hay un montón de procesos de investigación y un montón de minas previstas. Si realmente al final es rentable el negocio, nos van a abrir en canal a todo el oeste de Salamanca porque realmente hay uranio de bajo nivel. O sea, en la primera charla que tuvimos en Boada, y está Matías, que es el alcalde de Boada, que siempre nos ha ayudado desde el principio. La primera charla la tuvimos en las navidades de 2011-2012, también estuvo Jorge, también estuve yo. En la charla aquella, Jesús también, gente que estamos en esta lucha desde hace un montón de años. Bueno, pues un ingeniero de minas que trabajaba para Berkeley, que luego se fue, César Ayllón, nos dijo que la riqueza mineral es el 0,02. Hay minas en Canadá que tienen un 15% de riqueza mineral. O sea, la riqueza mineral es muy baja. Por eso, al precio del uranio, a $138 en 2007, ahora mismo está a menos de 20. Si lo veis en una página web que hay sobre el precio del uranio de vez en cuando, pues lo consulto para también a ver si baja, a ver si sube. Pues ahora mismo está a menos de $20 la libra de peso. Entonces ahora mismo no es rentable. Lo que pasa es que ellos siguen. Esta semana mismo han presentado 12 nuevos permisos de investigación a la Junta de Castilla y León. Siguen, el dinero lo consiguen de fondos de inversión australianos para jubilados. Esperemos que los jubilados australianos se queden sin fondos, se queden sin pensión, pues nos están jodiendo aquí a los de Salamanca. Entonces son ellos, las empresas multinacionales, que tienen una diversificación, que a lo mejor lo pierden aquí, pero lo ganan en otro lado, los que nos están estropeando la vida a las personas que tenemos que vivir allí. Yo los fines de semana y en verano, pero vamos, que somos la gente de la zona los que estamos sufriendo las consecuencias. Vamos, también el tema judicial es muy importante. Como decía Marta, de Eco y ecologistas plantearon una demanda de la Audiencia Nacional por el tema de la autorización previa. Es de 2016, lleva ya en febrero de 2016 se presentó. Dentro de poco van a cumplir los 2 años, a ver si se resuelve, porque es muy importante. Creemos que hay bastante base jurídica de nuestra parte para que le quiten la autorización previa. Tienen que empezar otra vez de nuevo, con lo cual esperemos que no la abran. Está también un contencioso puesto el Ayuntamiento de Villavieja por el tema de los vertidos al río, y nosotros, la plataforma, hemos planteado un recurso administrativo y luego iremos también al contencioso, si no da, que nos van a dar la razón, por lo que es la autorización que se tiene que dar, la autorización de uso de la mina por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca. Entonces, bueno, los temas judiciales son muy importantes porque es el daño que le hacen a la imagen de la empresa, que no se la puede vender a nadie. Imagino, vamos, pues si hemos dicho que es empresa especuladora es porque quiere conseguir todos los permisos para luego posteriormente vender a una empresa más potente que la pueda explotar si realmente el precio del uranio fuera rentable. Pues si planteamos recursos, si planteamos movilizaciones, si la ciudadanía está en contra, y de vuelta, el tema judicial es saber cómo venden estos señores una mina que está pendiente de resoluciones judiciales. Yo os digo que hay 3 pendientes por lo menos que son muy importantes. De los puestos de trabajo de Portugal. También hemos hablado de los portugueses nos están ayudando porque está Retortillo a 30 kilómetros en línea recta de la frontera. Entonces el aire, cuando ahí se va a hacer, claro, es una mina a cielo abierto con explosiones. El polvo reactivo, el gas radón, va a llegar a los portugueses igual que va a llegar a Villares, a Villavieja y a Retortillo. A Retortillo más porque está a 2,5 kilómetros de donde está la mina. Y a Raquel, que está aquí, a su casa a 900 metros. Está su casa de la mina. Entonces es el peligro que tenemos de que las consecuencias para la salud, que nosotros hemos tenido charlas, por ejemplo, comentaba Marta, de Ujeriza, una mina que había en Portugal, vinieron unos mineros portugueses en 2014 a Villavieja a darnos una charla. Más de 100 personas han muerto como consecuencia de esa planta, de esa mina y planta que había en Ujeriza. La planta de Andújar también se ha hecho, últimamente ha salido información, había 125 personas en una planta de concentrados como la quieren hacer en Retortillo, porque el uranio, para comercializarlo aquí, concentrarlo, ahora mismo no pueden hacer nada en Retortillo, la Berkeley, porque no tiene, aunque tenga la autorización la autorización de uso, la autorización de construcción de la planta no la tiene. Y si no tiene autorización, no puede concentrar uranio, no puede comercializarlo. Bueno, pues en Andújar, la planta que había, que funcionó hasta el año 84, de 125 trabajadores solo quedan 20 vivos, y de los cuales muchos están enfermos. Entonces, el tema de la reactividad es muy complejo. En Ciudad Rodrigo, si habéis visto, hace poco también en el país sacó un estudio sobre la incidencia del cáncer. Si veis la provincia de Salamanca,
se veía un puntito negro de Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodrigo no tiene ni una industria, lo único que tiene, la gente que vivía allí, que vivía y dormía allí, trabajaba en Salices, cuando funcionaba la mina y planta de Salices que cerró en 2001. Entonces, realmente es la gente trabajadores de la mina de Salices los que han muerto en Ciudad Rodrigo, por eso Ciudad Rodrigo es un punto negro dentro de la geografía del cáncer de España. Entonces, por eso las consecuencias para la salud, las consecuencias para el medio ambiente, las consecuencias para el trabajo, porque la gente que está trabajando en el balneario, que ya digo está a 900 metros, va a perder su puesto de trabajo. ¿Quién va a ir a una instalación de bienestar, de relax, a escuchar explosiones en la maquinaria? No se entiende que se le haya facilitado a esta empresa que se establezca cuando las consecuencias las vamos a sufrir todos los demás. Entonces, bueno, ellos ahora mismo, lo único que se escudan ahora mismo son en los trabajadores. Si veis cualquier noticia que sacan, ellos siempre están por sus 50 trabajadores. 50 trabajadores, detalles, que como hemos dicho, la verdad que están mano sobre mano porque no tienen nada que hacer, porque mina no hay. No hay mina, entonces lo único que están pues, en nuevas investigaciones, tienen aburridos a los ganaderos entrar en las fincas, a medirle el garradón, a medir el no sé qué, todo el rato midiendo, y bueno, la verdad que son, porque es que no tienen nada que hacer a los 50, lo único que crean ese espíritu favorable de la gente y se divide las familias de que algunos están a favor y otros en contra. En Retortillo es más notable, en Villavieja también han contratado muchos de Villavieja, entonces para crear ese ambiente, en Villares, en mi pueblo, también hay uno trabajando ya. Entonces, lo que están creando es esa sensación de que se va a abrir la mina, que a la gente que está trabajando, evidentemente, pues quiere que se abra la mina. Entonces, bueno, nosotros esperemos que esto al final concluya con que no la abran. La verdad que el daño no lo están haciendo, entonces cuanto antes los echemos de aquí, pues mayor beneficio conseguiremos todos. Y nada más.